¿Qué pasa cuando el verdadero monstruo de una historia no es el cíclope ni las sirenas, sino el propio ser humano? Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal, este espacio donde analizamos el cine más allá de la pantalla. Si te apasionan las películas que esconden simbolismos, detalles y grandes reflexiones, pues suscríbete a este canal porque aquí siempre hablamos de cine con profundidad. El día de hoy hablemos de una de las películas más esperadas de este 2026. Se trata de La Odisea de Christopher Nolan. Así que sin más, comencemos. Y bueno, antes de entrar en contexto, voy a aclarar algo. No voy a hablar del color de piel de los actores, no voy a hablar para hacerme viral o para generar views, justificando por qué el director utilizó a Lupita Nyong'o en esto y también a Ellen Page, porque realmente yo no soy nadie para negarle el empleo a los actores. No me meto ni con el color de piel de las personas, ni con la orientación sexual, ni sus preferencias. Una película que está inspirada en un libro es la visión del director y él es quien decide utilizar el cast. En ese caso, mi opinión vale absolutamente nada. Así que, ahora sí, comencemos. La Odisea adapta el poema épico de Homero siguiendo el largo regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya. Lo que parecía un simple viaje de regreso a casa se convierte en un recorrido lleno de pruebas imposibles, criaturas mitológicas y decisiones que pondrán a prueba no solo su capacidad para sobrevivir, sino también su humanidad. A lo largo del camino aparecen sirenas, cíclopes, brujas, gigantes, dioses y hasta el mismísimo inframundo. Pero detrás de toda esa fantasía existe una historia mucho más humana. Y justamente allí es donde Christopher Nolan encuentra el verdadero corazón de la película. Sí, hay algo que ha caracterizado la carrera de Christopher Nolan es que nunca utiliza el espectáculo como un simple adorno. En Memento exploró la memoria, en Prestige la obsesión, en Interstellar el amor y el tiempo, en Oppenheimer la culpa y ahora con La Odisea toma uno de los relatos fundacionales de la literatura occidental para preguntarnos algo que sigue siendo igual de vigente 3000 años después. ¿Realmente hemos evolucionado como sociedad? Porque aunque cambien las armas, la tecnología o los discursos políticos, los seres humanos seguimos repitiendo exactamente los mismos errores. Esta película deja de ser una simple aventura mitológica para convertirse en una reflexión sobre la condición humana. El director no utiliza a los monstruos únicamente para crear un espectáculo visual. Cada uno representa una consecuencia de la guerra y un aspecto oscuro del propio Odiseo. El cíclope simboliza la brutalidad deshumanizada de los conflictos. Es la fuerza que destruye sin cuestionarse nada. Igual que ocurre en cualquier guerra donde las personas terminan convirtiéndose en simples cifras. Circe representa algo más inquietante, no transforma a los hombres en monstruos, simplemente revela el monstruo que ya existía dentro de ellos. Después de años de violencia, el verdadero enemigo ya no está afuera, sino es quien regresa de la batalla. Ese mismo conflicto continúa cuando Odiseo desciende al Hades. Más que un viaje al inframundo, es un viaje hacia su propia culpa. Debe enfrentarse al peso de las vidas que perdió y entender que algunas heridas jamás desaparecen. Incluso el famoso caballo de Troya adquiere un significado distinto. Nolan deja de verlo como una genial estrategia militar y lo convierte en el momento en que la inteligencia empieza a utilizarse para engañar y destruir. Es el nacimiento de una guerra donde el fin comienza a justificar
cualquier medio. Y quizás la idea más poderosa de toda la película es que los verdaderos invasores no siempre son los otros, son los propios vencedores. Odiseo y sus hombres llevan la guerra consigo, demostrando que la violencia no termina cuando acaba la batalla, viaja con quienes sobreviven. Al final, Nolan nos recuerda que han pasado miles de años desde que Homero escribió este poema, pero seguimos peleando por territorios, poder y ambición. Cambian las armas, cambian los imperios, pero la naturaleza humana sigue siendo prácticamente la misma. En cuanto a lo positivo, debo reconocer que el director vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los directores más importantes del cine moderno. Visualmente la película es gigantesca, la cinematografía es absolutamente espectacular. Cada plano parece una pintura, cada batalla transmite una escala pocas veces vista. La dirección es obsesivamente preciso, nada parece estar colocado al azar. Además, recupera ese cine de aventura clásico que prácticamente había desaparecido de Hollywood. Porque hay monstruos, violencia, mitología, acción, suspenso, incluso momentos que rozan el cine de horror. Y lo mejor es que nunca intenta sentirse intelectual por obligación. Es una película muy orgánica. Antes que nada, quiere entretener y lo consigue. Y aunque el reparto es enorme, con nombres como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o y Charlize Theron, sí creo que algunos personajes podrían haber tenido un desarrollo mayor. Aún así, todos cumplen y sostienen el enorme peso de la historia. En lo que respecta a lo negativo, no tengo muchos comentarios, pero sí sentí que el último acto pierde parte de la fuerza que había construido durante toda la película. La batalla final se extiende más de lo necesario. Hay tanto espectáculo que por momentos la tensión comienza a diluirse un poco. Fue el único instante donde sentí ganas de que la película encontrara antes su desenlace. No arruina la experiencia en lo absoluto, simplemente rompe un poco el ritmo que el director ya había manejado casi perfecto. En conclusión, se puede decir que La Odisea demuestra que Christopher Nolan no ha perdido el toque. Consigue transformar un poema épico escrito hace casi 3000 años en una película profundamente contemporánea. Es una aventura, es un drama, es un cine bélico y por momentos incluso una película de horror. Pero sobre todo es una reflexión sobre aquello que seguimos siendo como especie. En mi tabla de Excel de Odyssey obtiene un sólido 8.8 sobre 10. No me parece la mejor película de Nolan, pero sí una de las aventuras más ambiciosas y visualmente impresionante que él ha dirigido. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que esta película habla únicamente de mitología y aventura o en realidad está hablando de nosotros? Te leo en los comentarios y por supuesto no olvides de regalarme un like y comparto este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten del cine tanto como tú y yo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas de absolutamente nada. Y si me quieres apoyar para que yo pueda seguir realizando este tipo de videos, te invito a que te hagas miembro de este canal. Y recuerda que los monstruos más peligrosos nunca fueron los que Odiseo encontró en el mar. Fueron aquellos que la guerra despertó dentro del ser humano. Yo soy Alfredo y esto fue La Odisea y nos vemos en un próximo video. Bye.